Hace apenas unos cuantos segundos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hablado del caso de Hernán Bermúdez y de su arribo a territorio nacional. Se está a la espera de que en cosa de unos minutos esté llegando a nuestro país, proveniente desde Paraguay, en donde la presidenta está diciendo ya no hizo falta llevar a cabo un juicio de extradición contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, ligado al crimen organizado en México, porque, pues como estaba en condición irregular en Paraguay, pues ellos son quienes lo expulsan y lo están extraditando a nuestro país. Estamos pendientes del arribo, pero en medio de esta situación, pues hay que hablar del caso de Hernán Bermúdez y lo que está representando para nuestro país. Y para ello platicamos esta mañana con Jorge Chesal, experto en temas jurídicos. Muy buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, licenciado, ¿quién es Hernán Bermúdez y cuál es el peso que tiene hoy día en este país? Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco en el momento en que Adán Augusto López era gobernador del estado. Y esto evidentemente genera una situación políticamente muy peculiar para Adán Augusto, porque recordemos nosotros que el señor López Obrador en su momento decía que respecto a la corrupción no era posible que el presidente no estuviera enterado, que el presidente sabía, que el presidente lo sabía todo y que por lo tanto era la forma como él podía utilizar esta información para combatir a la corrupción. Traspolado al tema de las entidades federativas, se supone que los gobernadores deben de saberlo todo y entonces ahora nos encontramos con la sorpresa que Adán Augusto no sabía, según él, que su secretario de Seguridad Pública, pues resulta que era el líder de un cártel delincuencial, lo cual lo coloca en una situación en donde solamente hay dos alternativas: o bien es un sinvergüenza y mentiroso, o bien es muy tonto. Ahora, me quiero detener en varios aspectos. Primero, eso, los niveles, hasta dónde pudo haber escalado y quiénes tendrían hoy que estar nerviosos. ¿Es un asunto que solo involucra a Dan Augusto López como exgobernador de esa entidad, como quien fuera el jefe directo de Hernán Bermúdez, o es un asunto que tendría que escalar hasta quien en ese entonces era presidente de la República, que era Andrés Manuel López Obrador? A ver, es que puede escalar, y por una razón muy sencilla, y aquí dejaremos de lado el decir cualquier tipo de descalificativo. Simplemente con la ley en la mano, el asunto puede escalar a niveles impresionantes. Por una razón, porque si Hernán Bermúdez era el secretario de Seguridad en el estado de Tabasco y Adán Augusto gobernador, el estado de Tabasco pertenece al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y por lo tanto, lo que se hablaba en el sistema, lo que se discutía en el marco del sistema, era de conocimiento directo de un jefe delincuencial. Y también ahí llamaría la atención que nadie supiera. Es decir, estaríamos en presencia tal vez de un genio criminal que logró engañar no nada más a su jefe directo, sino además dentro del sistema a todas las autoridades que ahí están, incluyendo secretario de Marina, secretario de la Defensa, fiscal general de la República, etcétera, etcétera. Ahora, pensando justamente en esta situación, el mensaje que da ayer la presidenta de México, en donde no mete las manos al fuego por Adán Augusto López, pero sí dice que, bueno, pues queremos ver moros con tranchetes, los medios de comunicación y los ciudadanos que estamos cuestionando al respecto, e incluso se indigna porque dice, hasta a los hijos del presidente los quieren meter en estos líos y al expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál tendría que ser una postura institucional por parte de una jefa de Estado cuando algo como esto está quedando al descubierto? Y sobre todo, licenciado, quiero sumar un factor adicional. ¿Queda esto al descubierto justamente cuando Estados Unidos está señalando complicidad por parte de las autoridades mexicanas con los grupos delictivos? El gobierno de Estados Unidos, la DEA, ha sido muy puntual al decir o hay infiltración o hay complicidad completa institucional por parte del gobierno de México con estos grupos delictivos. En medio de estos señalamientos sale a la luz el caso de Hernán Bermúdez. Bajo estas premisas, bajo estas circunstancias, ¿cómo tendría que ser una reacción institucional de la jefa del Estado mexicano? A ver, la DEA entonces y yo estamos coincidiendo, o son tontos o son sinvergüenzas, ¿no? Porque o los infiltraron y no se dieron cuenta, o son cómplices. A ver, lo que pasa es que la presidenta se complica, es algo ya muy sabido, es un guión muy conocido. La presidenta podría perfectamente haber salido a decir: se harán las investigaciones por parte de las instancias competentes, se llegará hasta las últimas consecuencias y no habrá impunidad para nadie. Y con eso se quita de problemas. ¿Para qué le tiene que andar poniendo nombres? Claro.
Ahora, en el caso de Adán Augusto López, el asunto se vuelve todavía más relevante porque no solo fue gobernador de Tabasco, sino además fue secretario de Gobernación. Es decir, en ambas responsabilidades estaría involucrado o tendría que haber tenido conocimiento de algo como esto, ¿no? Es a lo que me refiero. Si era secretario de Gobernación, participaba en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad. O sea, es decir, en diferentes foros, en diferentes momentos, tendríamos en Hernán Bermúdez un genio delincuencial, en donde nadie sospechó nada en ningún momento a ninguno de estos niveles. Y evidentemente, pues Adán Augusto fue engañado 2 veces, y es que fue engañado. No sé si llegará al extremo, a lo mejor que al rato salga como Paquita la del barrio, que sea 3 veces, ¿verdad? Oye, pero dice el que no sabía, que no se dio cuenta, se subió a la tribuna en el Poder Legislativo Federal a decirles no me juzguen, que yo no sabía, yo no me enteré, sí, yo lo nombré, pero pues no supe qué era lo que estaba haciendo. No, bueno, ahí diremos en favor de él que si esto es verdad, pues por tonto no pueden juzgar a nadie. Oye, fíjate que alguna vez un político aquí en San Luis Potosí me dijo, hay los 2 peores insultos para un político es decirle que es corrupto o decirle que es tonto, porque a final de cuentas cualquiera de las 2 condiciones lo desacreditan. Y aquí está, en cualquiera de las dos, no tiene otra opción, en este caso Adán Augusto. ¿Ves que en algún momento la presidenta tenga que elegir de qué lado está? Porque está la presión de Estados Unidos. No solo es una actuación y una serie de operativos que ella, al frente del gobierno de México, ha lanzado y que está encabezando. Ella ha lanzado esta guerra contra el huachicol, ella ha lanzado esta guerra contra los grupos delictivos, si quieres por presión de Estados Unidos, pero ella lo está encabezando. ¿Crees que en algún momento tendrá que decidir si sigue con estos operativos y además si responde a la presión por Estados Unidos o si sigue protegiendo a quienes son afines a su partido, porque entiendo que ni siquiera a ella, a su partido político? Que vale la pena recordar lo que fue el caso de Intercam, de Cibanco y de esta situación que se presentó cuando los Estados Unidos dan a conocer la información. La reacción de la presidenta fue negar, inmediatamente. La nota sale un martes, el miércoles en la mañana estaba negando absolutamente el que hubiera algo de eso, y era falso, y en Estados Unidos están inventando cosas. En la tarde de ese día, o del martes anterior, no sé, pero en la tarde del día que se dio a conocer esto, y que salió la presidenta a defender a las instituciones bancarias mexicanas, el sistema de pago electrónico los da de baja. Al día siguiente, el sistema Visa para tarjetas de crédito y débito los da de baja. Y luego la Comisión Nacional Bancaria lo sancionó. Es decir, con la presidenta ya tenemos la experiencia que lo que un día niega, al siguiente confirma. Es decir, al siguiente actúa. Entonces a mí me parece que esa prisa que tiene siempre para tratar de justificar las cosas, otra vez vamos a ver lo mismo, que va a verse atropellada por la verdad, por las circunstancias, y va a cambiar el discurso en función de lo que vaya sucediendo. Ella pateó un avispero, y resulta que el avispero pues afecta a mucha gente cercana a su antecesor. Uy, oye, pero ¿ves que tendrá que decidir entre enfrentarse a Estados Unidos y enfrentarse a la 4T? No, a ver, ahí yo sí quiero que haya algo que tiene que ser muy claro. Sí. No se va a enfrentar a la 4T. Se va a enfrentar a una secta que participa en la 4T, pero no es propiamente la 4T, porque también vemos lo que ya hemos hablado en este mismo espacio. La cuarta transformación va a terminar muriendo por ellos mismos, porque se dividen en tribus, porque cada quien busca por sus propios intereses, y ahorita en realidad implicaría enfrentarse con un sector, y yo estoy seguro que hay otro sector de la 4T, porque además siempre la traición está presente en todos estos eventos, que le está diciendo todo lo contrario y que haga todo lo contrario. Ahí el problema más bien de ella es para saber en quién confiar. Uy. Ahora, bajo todas estas premisas, se habla de que lidera un grupo delictivo y que lideraba una corporación policíaca, Hernán Bermúdez. ¿Podría quedarse solo con el tema de, bueno, pues ya nos lo extraditaron y lo juzgamos a él? ¿O forzosamente la presidenta y sobre todo la fiscalía, etcétera, tendrán que ir a tratar de destejer todas estas redes que pudieron haber existido en torno a Hernán Bermúdez? Es decir, ¿cabe la posibilidad de que nos vendan la idea de aquí está el sacrificado y a él solito? ¿O forzosamente van a tener que destejer quienes estaban en torno a él y con ello, pues lo que decíamos, Adán Augusto López y en todo caso hasta el expresidente?
Mira, en el caso de la delincuencia organizada es muy sencillo. Tienen que deshacer la estructura. Porque si no deshacen la estructura y la dejan funcional, no importa que hayan detenido a uno, así sea el líder. Tenemos el caso justamente de lo ocurrido en Sinaloa, en donde pese a la detención del Chapo Guzmán, pese a la detención del Mayo Zambada, las cosas siguen funcionando. Entonces, en ese sentido, en la delincuencia organizada, si no desmantelas toda la estructura, entonces no es eficaz y te conviertes en cómplice desde el poder si no lo haces. Ahora, y finalmente no te puedo dejar sin preguntarte, ayer se corrieron un montón de versiones sobre si los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador estaban amparados o no para evitar su detención. Ya por la tarde-noche salió justamente Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, a decir que ni él ni su hermano, Gonzalo, han tramitado un amparo para evitar detención en su contra y que además no lo iban a hacer, que solicitaba a las autoridades que si tenían una investigación en su contra, pues fueran por ellos, que ellos no tenían ningún problema y que no iban a buscar tramitar ningún amparo. Primero, ¿en torno a qué caso se les está señalando? Y segundo, ¿qué sabemos acerca de la responsabilidad que podrían tener los hijos del expresidente? Mira, hasta este momento lo único que hay son rumores, son reportajes, son opiniones en prensa, pero no hay datos objetivos, no hay carpetas de investigación, no nada. Ahora, el tema de lo del amparo me parece que fue algo muy interesante. A ver, es importante que sepa esto. Cuando se trata de una privación de libertad o hay un ataque a la libertad, un riesgo de ataque a la libertad personal, cualquier persona puede promover el amparo a nombre de otro. Nada más que cuando el juez lo reciba, concederá una suspensión provisional y mandará a ratificar la demanda a la persona ante quien se promovió o por quien se promovió. Entonces, en este caso, si los hijos de López Obrador promovieron el amparo a alguien en su nombre, bueno, pues tendrán que ser citados para efecto de que digan si ratifican o no la demanda de amparo. Aquí lo interesante es que en ese sentido, si esto se lo repiten en los 33 circuitos en que está dividido el país, van a tener que andar yendo a todas las sedes judiciales a decir que ellos no hicieron nada. Entonces me parece que fue una muy interesante estrategia para dar un golpe mediático, para que tuvieran que salir a negar, pero donde además en los trámites pues tendrán que ir a decirle al juez que ellos no promovieron nada. Pues vamos a estar pendientes a lo que suceda con ellos y con el caso de Hernán Bermúdez. Mira, nos están haciendo llegar un comentario muy interesante porque nos dicen que con eso de que, y yo leo el comentario, luego no me señalen a mí, dice que con eso de que luego los marinos se suicidan, que si no se corre el riesgo de que Hernán Bermúdez, líder de la barredora, pues luego vaya a salir herido en alguna riña o que decida quitarse la vida o que se termine escapando como el Chapo o que cualquier otra cuestión. Y bajo esta premisa dicen, si no sería más saludable que Estados Unidos se hiciera cargo de él. A ver, no descartemos que Estados Unidos pudiera pedir la extradición a México de él. Lo que pasa es que a mí me parece que justamente por eso la República de Paraguay actuó de manera inteligente. En lugar de tenerlo que cuidar y custodiar en una cárcel paraguaya en lo que se hacía un procedimiento de extradición que prometía ser largo, pues encontraron que había un problema migratorio y lo corrieron. Bueno, pues se quitaron el problema y ahora el problema se lo mandaron a México. Me parece que fue muy inteligente y sí, es un riesgo que existe y evidentemente yo creo que ahorita quien debe de estar muy interesado en conservar la vida de Hernán Bermúdez es la presidenta justamente. Uy, oye, y además con todas estas extradiciones que luego reclama la presidenta y dice, ¿por qué se los llevaron a Estados Unidos? Yo creo que ellos deben de ser los más tranquilos, es decir, el gobierno de México diciendo, qué bueno que en Estados Unidos se hagan cargo de ellos, ¿no? No, claro, por supuesto, porque las cárceles mexicanas simplemente no tienen las condiciones. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está el caso de Hernán Bermúdez, que veremos hasta dónde escala.